This meeting is being recorded. Muy buenas tardes a todos. Un placer, primero de todo, agradecer al Centro Europeo de Posgrado la oportunidad de poder hacer esta presentación de este caso práctico, de esta experiencia en mi trayectoria de 25 años como profesional en el ámbito de sostenibilidad. Hago una muy breve presentación de mí, aunque tenéis una breve en el propio link del centro. Yo al final empecé mi trayectoria hace 25 años, me licencié en Ciencias Ambientales, una profesión muy nueva, tanto en nuestro país, aquí en España, como a nivel global. Fuimos los primeros licenciados graduados en esta materia y puedo decir siempre que en la trayectoria de estos 25 años el mundo de la sostenibilidad, que era lo que se hablaba inicialmente de medio ambiente, básicamente ha hecho un salto abismal, tanto en la industria como en todos los ámbitos. Realmente aquí en Europa es cuando empezó el marco legal a desarrollarse y hemos podido ver toda la evolución que han tenido en todos los ámbitos estos aspectos. Si bien es cierto que ahora hay un contexto de gravedad mundial importante, que ahora hablaremos, y un poco cómo esto impacta en el modelo de negocio actual, que es el hito, ¿no?, de esta charla, pues realmente la trascendencia es muy grande. De hecho, comentaros que mi trayectoria ha sido tanto en el mundo de la industria como la administración todos estos años y también en la docencia en todos los ámbitos. Realmente mi trayectoria va de la mano tanto el mundo de la empresa como de la docencia. Mi profesión es vocacional, yo vivo con mucha ilusión cada día, lo afronto con muchísima energía, aunque no es fácil. Todos los profesionales del ámbito decimos que al final, como todo profesional, nos enfrentamos a muchísimos retos y el más importante es el de convencer, ¿no? Entre comillas, no es una profesión fácil al final, ¿no? Y que requiere de mucha sensibilización, de mucha educación y de cambiar dinámicas, ¿no? Deciros que bueno, también tengo un doctorado en la materia que al final me ha ayudado mucho a investigar y a poder contextualizar muchos aspectos de la evolución de esta materia. Trabajo para muchas universidades privadas y centros tanto nacionales como internacionales como el de este centro y en másters tanto de sostenibilidad como RSC históricamente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a entrar un poco en contexto. Deciros que bueno, yo empiezo toda la presentación y al final daremos un rato, como se hace siempre, de preguntas vía chat y quien quiera más información, lo que sea, yo también estoy disponible a posteriori por correo electrónico si queréis. ¿De acuerdo? Agradeceros los que estáis tanto aquí como en otras partes del mundo, sobre todo países latinos, por lo que me han comentado. Pues al final es un placer poder trasladar esto a muchos ámbitos del mundo diferentes. Y sobre todo las diferencias horarias que entiendo que no siempre es fácil conectarse en directo. Pues bien, actualmente tenemos un contexto mundial complejo. Tenemos una emergencia climática desde hace muchísimos años en la que, bueno, se habla de muchos temas, ¿no? De esta crisis climática, ¿no?, que no para de alertarnos cada día. Al final salen noticias y noticias. La más reciente es ayer, ¿no? El Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente de la ONU, ¿no?, publicaba el último informe del IPCC, que es el informe del cambio climático, y que nos decían que hemos entrado en una situación irreversible a nivel global y que el cambio climático ya no es reversible y que al final las acciones que hemos de hacer para mejorar o son muy rápidas o entraremos en un contexto mucho más delicado y peligroso en el que estamos. Pasan los meses y aparte de hablar de este contexto de crisis climática, la emergencia climática y la sequía. Esto es algo que estamos viviendo muy de cerca los que estamos aquí en España y en otras zonas del mundo, que al final estamos pasando de estaciones muy frías a muy calurosas con una rapidez abismal. Y al final tenemos un problema, un contexto del agua, por ejemplo, aquí en nuestra región, en Cataluña, muy, muy grave, como en otras zonas del mundo. Tenemos escasez de agua real. Entonces, planteamos dos problemas muy graves, ¿no? Al final, el cambio climático y como consiguiente el problema del agua, que necesitamos agua como seres vivos, ¿no? Esto por un lado. Luego entramos en otro tema, la pérdida de la biodiversidad a nivel mundial desde hace muchos años. Hablábamos de que tuvimos una pandemia hace muy poco que nos afectó a nivel global al planeta por primera vez en la historia. Al final, antiguamente la gente no se movía, no había esta conexión internacional. Ahora sí, provocó que hubiera un confinamiento de meses a nivel global. O sea, eso tuvo un impacto global muy, muy grande. ¿Cambiamos de criterios? Pues no. Ayudó a intentar pensar cosas, pero al final mucha gente creyó que era esto un invento, pero al final la biodiversidad ha producido esta pandemia y probablemente viviremos otra. Yo siempre me remito en estas introducciones a un señor que es Bill Gates, que no todo el mundo le gusta, pero al final es un señor que ha conseguido una serie de cosas en el mundo que yo creo que hemos de poner en un punto importante, ¿no? Al final, aparte de desarrollar Microsoft y ahora estar hace años en filantropía,
Si alguien se ha leído alguno de los últimos libros, yo lo animo, igual que una entrevista de las más recientes a final de 2022, la que habla de, bueno, de un poco cuál es la trayectoria del mundo y que va de la mano de la tecnología y la sostenibilidad. Recientemente, estudios como en LinkedIn, de las profesiones con más futuro en el planeta, se habla que la tecnología y la sostenibilidad van de la mano, son las profesiones de más futuro. Y el tema es muy real, es decir, para la subsistencia del ser humano se necesita el planeta. Sin planeta no podemos vivir actualmente y no hay otra, no hay, there is no planet B, como se dice, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, aquí al final tenemos una inteligencia artificial que, queramos o no, está entrando a pasos agigantados, y esto, una mano de la otra, seguramente van a ayudar a que este paradigma de cambio que necesitamos vaya mucho más de la mano. Y de un tema al otro, ¿no? Pero ahora vamos a llegar a otro contexto. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿de acuerdo? Es decir, hace muchos años se empezó a hablar de desarrollo sostenible primero, cuando se empezó con el informe Woodland, que se decía que es desarrollo sostenible y que es lo que ha evolucionado con las P's, ¿no? La P de People en inglés, Prosperity, Planet, Peace and Alliances. En español, personas, prosperidad, planeta, paz y alianzas, que es al final lo que vehiculó y acabó en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en el 2015 como el reto de Estrategia Global 2030. Al final algunos conoceréis estos objetivos, otros os sonarán, quizá otros no. Al final es un marco que cualquier organización y persona individual a nivel mundial debe tener en mente, y es para donde tenemos que ir. Al final nos habla de cosas que, muy obvias, que deberían ser súper habituales en la sociedad, como fin del hambre en el mundo, fin de la pobreza, igualdad de género, educación y salud de calidad para todos, protección en todos los términos a nivel ambiental, energías renovables, alianzas para la paz, para la prosperidad, producción y consumo responsables. Todas estas cosas nos suenan, ¿no? Al final, ¿para dónde va el mundo? Para lo que se habla mucho últimamente, ¿no? La economía circular y la eficiencia energética y esta descarbonización debido al cambio climático, ¿no? Son como los retos. Vuelvo al informe de IPCC de ayer. Al final, el hito más importante es descarbonizar el planeta. Se lleva trabajando y se está trabajando. Aquí entran muchos retos. Al final, ¿en qué dinámica? En encontrar este equilibrio entre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Esto hace años, como hablaba al inicio de la trayectoria, empezaba hablando de medio ambiente, no era así. Es decir, hablábamos básicamente de medio ambiente. Poco a poco nos dimos cuenta que el medio ambiente no era posible si no teníamos en cuenta la economía y la sociedad. Y al final nos hemos dado cuenta que todo lo que está pasando en nuestra sociedad es por falta de la producción de nuestro planeta, por falta de sostenibilidad. Por eso el título del caso práctico de hoy, la sostenibilidad como un modelo de negocio. Es decir, no se puede entender ninguna actividad del planeta, ni nuestro día a día, ni de cualquier actividad, sin sostenibilidad. ¿Y por qué? Ahora voy a temas muy de actualidad, tanto a nivel de nuestro país, región, continente, Europa, América, da igual donde estéis en el mundo, Asia, Oceanía. Se habla de muchas cosas, ¿no? Al final, ¿qué tenemos? Una crisis alimentaria brutal, una crisis energética brutal, afecta a sectores muy potentes. Al final, algunos sabréis, los 4 sectores con más impacto ambiental en el mundo, más contaminantes, así literalmente, ¿cuáles son? El sector de lo que es la producción desde los fósiles, ¿no? Todo lo que son las energías. El segundo, el textil, o sea, todo lo que es la moda, el fast fashion, la producción rápida de moda ha producido mucho daño al planeta, la alimentación y luego la logística. Y la logística ahora entenderemos por qué, por la explosión sobre todo de la mensajería, de la venta online, ¿no? Seguramente llegamos 6 años atrás, no sería el cuarto. Esto ha cambiado mucho el paradigma, y sobre todo desde la pandemia, el contexto. Entonces, volvamos a lo que os decía. Una crisis importante energética y alimentaria. Aquí en Europa, los precios de la alimentación no paran de subir. Llevamos un año terrible. Y mucha gente dice, jo, el gobierno tal. Y dice, no, el gobierno no. Somos la propia sociedad. Yo siempre digo, la sociedad tiene el poder de cambiar la balanza y de hacer que esto cambie. Y a mí me pasa en charlas de educación a muchos niveles que mucha gente me dice, por lo que yo haga, el mundo no va a cambiar. O compañeros o conocidos o amigos. Digo, no estoy de acuerdo. Al final, ¿verdad que cuando sale un producto al mercado de lo que sea, si la gente le gusta, mucha gente sigue y compra, y si verdad que si un producto no gusta, nadie lo compra, pues esto es igual. Nosotros tenemos el poder de cambiar. El problema es que al final, entre comillas, nos han maleducado. Y ahora voy un poco a un tema histórico. Son datos muy impactantes algunos, es decir, ¿cuándo empezó la era industrial en los países más desarrollados actualmente en el mundo? En los años 50.
¿Cuándo se inventó el plástico en el mundo? En los años 50. El plástico no existía, fue un invento moderno del ser humano, el peor invento que se ha podido hacer. ¿Qué pasó? De los años 50 a los 70, 80, crecimos en Europa, en Norteamérica y en otros países de forma brutal. Industria, mucho trabajo, tal. Pero nos olvidamos de todos los criterios que aplicaban nuestros antepasados. Es decir, era muy bueno industrializar y evolucionar, pero tendríamos que haber mantenido todos los criterios, tanto de alimentación como de producción, como de respeto al planeta, en criterios incluso del día a día, de cómo hacer la compra y tal. Nos olvidamos de todo. Entonces, en los años 70 nos dimos cuenta que teníamos un problema ambiental. Y yo os animo, muchos conoceréis la serie de David el Nomo, que se difundió mucho a nivel internacional. Hace poco una persona me decía, mira los 3 primeros minutos, es muy impactante, son unos dibujos animados, pero son de los años estos, 70, 80. Allí, los 3 minutos primeros, David el Nomo no salen dibujos, pone imágenes de cómo está el mundo ya en esa época. Ríos contaminados, chimeneas de humo, y él decía, argumenta, los humanos nos gusta vivir apilotonados, produciendo humo y generando basura. El planeta es un basurero, ¿no? Algunas personas dicen, y es real, es decir, esa era nos descontroló. Entonces luego nos dimos cuenta en esos años que teníamos que empezar a regular, a cambiar, ¿no? Es cuando apareció en el año 72 el primer programa de Naciones Unidas sobre el medio ambiente. En el año 72, no nos olvidemos. Yo al final soy nacida en el 77. Yo soy de los primeros profesionales que cuando tuvimos los estudios acabados empezamos a trabajar. Lo que os decía, hace 25 años aproximadamente. Entonces se empezó a regular y es este cambio que progresivamente ha habido. Pero claro, hicimos tanto daño durante, podemos decir, más de 30 años en Europa, en Norteamérica y en otros países, que la cosa pues se nos descontroló. Es decir, llevamos 25 años de cambio. Por ejemplo, hemos pasado de no segregar ni reciclar nada a, en general, en la sociedad, a tener a muchos países pues, contenedores de segregación, de separación, de tratamiento, de reciclaje. Pero eso no es el hito. Es decir, ¿cuál es el hito a nivel mundial? La famosa economía circular que tanto se habla. Cualquier negocio sostenible, el modelo de negocio sostenible, debe tener una economía circular. Es decir, hemos de conseguir el residuo cero en el planeta. Es decir, cualquier diseño de algo, da igual lo que sea, hemos de conseguir que al final de su vida útil no quede un residuo, sino que ese residuo sirva de materia prima para la producción de un nuevo producto. Que la cadena de valor sea totalmente respetuosa sobre el medio ambiente. Y eso es lo que no hemos sabido hacer hasta ahora. Y vuelvo al tema del plástico. El plástico a mí me sabe muy mal para la gente que vive de este tema. Hay muchísimos productos en el mundo hechos de plástico. Nuestro alrededor está lleno de plástico. Pero al final es un producto que no tiene ningún tipo de reciclaje ni reutilización. Reciclaje parcialmente, pero luego acaba siendo un residuo igual. Y sabéis cómo están los océanos. Ahora me voy a los océanos, que luego hablaremos. Tenemos los océanos llenos de plástico y de microplásticos. Los peces están llenos de microplásticos. Tenemos un problema mundial en los océanos terrible. Y os animo a los que no lo conozcáis. Hay 6 puntos en el océano, que son las 6 corrientes, con 6 islas literales. La más conocida es la del Pacífico. Es brutal. Hace un poco veía un mensaje ahora en el chat que uno decía mañana es el Día Mundial del Agua. Luego llegaremos, sí. Un día importantísimo, porque en el contexto que estamos entrando, que hablaba hace un rato, es terrible. O sea, al final tenemos un contexto mundial muy, muy preocupante por esta emergencia climática que hablábamos y este informe de IPCC de ayer mismo, ¿no? Del Programa de Naciones Unidas. Fijaros, todo este paradigma, ¿no? Que os cuento. Ahora me voy a la alimentación, otra vez, o a la energía. Subidas de precios comunales, sobre todo aquí en Europa. ¿Por qué? Por muchos temas. Por ejemplo, la alimentación, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Me voy al tema del agua, disculpar. Claro, como tenemos esta emergencia climática, cada vez cuesta más producir los alimentos. Los cultivos cada vez tienen más deficiencia. Es más costoso porque nos falta agua, con lo cual el producto que sale es de peor calidad y nos cuesta más producirlo a los agricultores y a las personas vinculadas, con lo cual todo esto encarece a toda la cadena de suministro. Y eso es un problema muy grave. Luego, que se ha perdido el sentido de alimentarse bien. La sociedad de la evolución ha perdido también el concepto de los criterios de respeto alimentario, incluso a las personas. En general, la población se alimenta muy mal. No digo que todo el mundo, pero una gran parte sí. Entonces, eso también es un problema, el cambio de hábitos. Luego, dinámicas tan coherentes. Estamos hablando en el sector de sostenibilidad de la alimentación, como el consumo diario, ¿no? De ir a comprar al comercio local, producto estacional, el no uso de bolsas, reutilizar bolsas, ¿no? Cosas que se han ido introduciendo poco a poco que fueran dinámicas. Al final es terrible, seguramente os pasará a todos, que aunque intentes ser muy cauteloso con esto, el contenedor de envases de vuestra casa, si segregáis residuos, los envases es una cosa descomunal. Vas al supermercado, las fotos, ¿no? Terribles de cuántos envases de plástico hay, sin que sería necesario. Solo este detalle, volvemos al plástico.
Esto en alimentación. Ahora vamos al tema de las energías. Hemos de apostar por energías totalmente renovables, ¿de acuerdo? Al final tenemos un contexto muy complicado. La energía eléctrica en nuestro país, en España, es uno de los países de Europa más cara. Pero aquí hay una problemática y es una dinámica natural de hábito cultural. Es decir, nosotros somos el país que hace los horarios menos respetuosos con el medio ambiente. Y yo siempre lo digo, yo al final soy una familia típica porque nosotros intentamos hacer un horario bastante nacional. Nos levantamos muy pronto, 5 o 6 de la mañana, y vamos a dormir cuando baja el sol, sobre todo en las épocas que hay muchas horas de sol aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente en España el pico de consumo eléctrico es a partir de las 9 de la noche hasta la 1 de la madrugada. La gente va a dormir muy tarde y cena muy tarde. Eso es malísimo para el medio ambiente y también para la salud. Está probado que el ser humano tiene que ir con el ciclo del planeta y eso compensa la balanza en todos los aspectos, incluso en el energético, porque cada vez tenemos más impuestos en España por el mal hábito de consumo también. Entonces, esto al final es una cadena. ¿Y quién balancea este equilibrio de la cadena? La sociedad. Y aquí volvemos al modelo sostenible en el negocio también. Es decir, esto al final tiene una capacidad de interacción en todos los ámbitos de las organizaciones y de la empresa. Hemos tratado el tema de la alimentación muy brevemente y en este caso en el de la energía. Pero vamos avanzando. Yo hace un rato os hablaba del sector de textil, otro sector que con la producción en masa externalizada en zonas de Asia por la bajo coste de mano de obra que nos ha provocado. Pues al final eso, cambio de ropa muy rápido, producción en muy poco tiempo, muy baja en costes, pero muy mala para el medio ambiente y para toda la protección de la cadena de sostenibilidad y de los ODS y de la igualdad de oportunidades, bueno, ya no entremos en el tema de respeto a los derechos humanos y todos estos temas, ¿no? Claro, tema muy delicado, es decir, realmente si tú evalúas entre comillas, lo que sería una moda sostenible, hay muy pocos productos de moda sostenible realmente en el mercado. Y ahora no voy a criticar marcas, no me gusta, pero tenemos grandes marcas internacionales que todos conocemos en cualquiera de los países de los que estamos conectados, que podemos entrar en sus webs corporativas y nos hablan de productos sostenibles. Sudaderas y camisetas que nos venden, que se han hecho con plástico y que son 100% recicladas, ¿vale? Es cierto, han hecho algo, han reprocesado el plástico, pero dicen que ese producto es sostenible. Yo estoy en un grupo de trabajo de moda sostenible y el otro día lo hablábamos. Ojo, esto se ha de coger con mucho criterio. Al final le están diciendo a la sociedad que este producto es sostenible y eso no es cierto. En parte han reutilizado algo, pero al final ese producto está hecho de plástico y al final de su vida útil no se podrá hacer nada y queda un residuo. Entonces, ¿qué pasa? Y la sociedad no es porque no quiera. Gran parte de las personas desconocen muchos términos de sostenibilidad. Falta, lo que digo yo en todos los grupos de trabajo, de formación de proyectos, mucha educación en materia de sostenibilidad. Y eso viene desde la base, desde los colegios, a desplegarlo poco a poco. Cambiar a alguien que lleva 20, 30 años haciendo un trabajo cuesta mucho. Y esto a mí me ha pasado en el mundo de la empresa. Es decir, cuando tú vas a un operario o a un director de producción, por ejemplo, y le explicas que debe cambiar hábitos, pues cuesta mucho. Porque una persona, el ser humano, es de costumbres y no le gusta cambiar las cosas. Y aunque tú le expliques todo el contexto, le sigue costando. Entonces, si tú a un niño desde que nace le introduces todo esto, al final, de forma natural, cuando sea lo que sea, en la profesión que sea, de forma natural le saldrá este criterio. Y ese es el cambio, ¿no? Para mí, la educación desde la base en todos los niveles educativos a nivel mundial. Y eso es lo que nos marca los ODS, esta estrategia sostenible a nivel mundial. El ODS de educación de calidad trata de este aspecto. Y hay un gran programa y un gran mapa que os animo que lo busquéis, que es auténticamente fabuloso si todo el mundo lo desplegara de forma adecuada, pero esto está costando y va a costar. Y ahí estamos los profesionales luchando para esto. Entonces, voy otra vez a lo que os explicaba, la moda sostenible, ¿no? Al final, ¿cuándo podríamos hablar de moda sostenible? Cuando el producto realmente entra en lo que llamamos la economía circular, lo que es el ecodiseño, es decir, diseñamos un producto desde cero con materiales que son 100% reciclables y que al final ese tejido es natural y cuando esa ropa ya no nos sirva la puedo tratar y volver a hacer otra pieza de ropa natural. Y no es un residuo. Claro, el concepto de plástico reutilizado no es un producto sostenible, pero eso pasa en una marca comercial de fast fashion, es decir, de low cost, pero te vas a marcas caras que una prenda te puede gustar 200 euros y también te lo ven con sostenible de diseñadores importantes en pasarelas de moda como París o Nueva York. Entonces, ojo, eso lo hablábamos el otro día, eso es muy delicado. Entonces, claro, al final dicen, ¿no? Se ha convertido la ecología o la sostenibilidad en una herramienta de marketing. Y es cierto, o sea, es muy peligroso, porque como en todo, estamos moviendo la sociedad a nuestra conveniencia. Entonces, se ha de educar y explicar a la gente, ¿no? El otro día encontrábamos en un grupo de trabajo una marca que nos encantó de ropa, que la desconocíamos, y que al final, yo es la primera marca que encuentro que en su etiquetaje tiene la trayectoria
del 100% de lo que sería la cadena de suministro de valor y marca las emisiones de la huella de carbono en cada fase y el coste. Hay trazabilidad 100% y realmente sabes que realmente ese producto es sostenible y qué pasa cuando el residuo, entre comillas, cuando ya no, ese producto no se utiliza, ¿qué se va a poder volver a hacer con él, ¿no? Al final lo que entramos en esta ecodiseño. Esto es increíble y hay pocas marcas realmente que se puedan decir en que son sostenibles. Hay, pero se ha de ir con mucho cuidado, ¿no? Y leyendo, entendiendo, pero no fiarnos de sostenible, ¿no? Y ahora vuelvo a la alimentación pasa exactamente igual, es decir, nos ha llenado el mundo de productos secos, orgánicos, pero aquí también hemos de ir con muchos matices y ecoetiquetas. Es un mundo, ¿no? Por eso aquí intentan las auditorías, las certificaciones y nos falta todavía mucho, ¿vale? Pues fijaros qué contexto, ¿no? He hablado de cómo los temas más impactantes, las trayectorias que hemos de llegar, ¿no? Y al final los sectores, ¿no?, que están moviendo más en el mundo en estos momentos, ¿no? Y ahora entro en el cuarto, que os decía, la logística, ¿no? Al final, ¿qué pasó? La pandemia hizo un despliegue del envío online descomunal. Hemos pasado a mover una cantidad de paquetes de cartón, sobre todo, y de embalajes de plástico que antiguamente no se movían. Al final, por eso es el cuarto sector más contaminante. Aquí pasa exactamente igual. Y no voy a dar marcas, pero la más conocida que todos tenemos a nivel global. ¿Cuántas veces os ha llegado a casa, si compráis algo, un paquete que requería una caja la mitad de pequeña de lo que os ha llegado? Al final nos falta criterio a la hora de formar a nuestros trabajadores. Y eso es muy importante. O sea, al final estamos llegando al mundo de cajas. Sí, el cartón es reciclable, pero hace falta generar tal cantidad. Entonces, esto es otro problema importante, ¿no? Un detalle, dejo ahí muy obvio para cualquier persona, ¿no?, que reciba este tipo de producto. Y fijaros, tenemos el paradigma, ¿no? Pero al final tenemos un hito, ¿no?, a nivel mundial muy, muy importante, que es la descarbonización. 2050, descarbonización en el mundo. Hemos de llegar al cero emisiones de CO2. Eso es un cambio brutal. Se lleva años trabajando desde varios sectores, sobre todo la movilidad, ¿no? Sabemos que al final la movilidad doméstica, los coches, vehículos habituales, se llevan prácticamente las emisiones del mundo más de un 70%. Es una barbaridad. Realmente la aviación y el transporte marítimo están entre las dos en un 20 y algo, o sea, 11 y 11 o 12 cada uno. Va oscilando un poco. Fijaros, la masa, la movilidad diaria. ¿En qué se está invirtiendo? Hay muchos vídeos, de hecho, si el centro me deja, os puedo convertir varios links como conclusiones de la jornada, en que evidentemente la aviación y el sector marítimo se sabe que van a ir para el hidrógeno verde, está ya muy consolidado y ese es el futuro, 2030, 2050, y la movilidad pues pasa por el vehículo eléctrico. Mucha gente hablaba del hidrógeno. Es difícil, os diré por qué. Aquí hay muchos estudios también y se está hablando que al final el hidrógeno verde, por ejemplo, en España, en nuestro país, no está prácticamente disponible. Como carga individual de coches, los pocos que hay, solo hay 9 puntos y son privados. Tienen que pedir permiso a empresas privadas, no hay despliegue público. En hay algunas zonas de Europa que sí, pero a pequeña escala. El despliegue actualmente tiene que venir por el vehículo, pero fijaros, en Europa teníamos un hito que era movilidad, 100% cero emisiones, que los coches de combustión tenían que eliminarse de cara al 2035. Esto se ha alargado hace pocos días. ¿Por qué? Porque no teníamos capacidad. Yo en muchas reuniones y debates lo comentábamos. Estamos pretendiendo cambiar la movilidad a nivel de Europa, a nuestro contexto, a una movilidad 100% eléctrica y no tenemos capacidad. ¿Por qué? Primero, porque no hay plantas de tratamiento de baterías actualmente. En España solo tenemos una. Y en Europa prácticamente hay una en Alemania y una en la zona de Escandinavia. Es muy, muy duro. Es decir, actualmente, ya a fecha de hoy, con la movilidad eléctrica que hay, no hay capacidad de tratar las baterías. Primer problema. Luego, al final, hay un contexto. La batería eléctrica prácticamente es el único problema de la movilidad eléctrica. Tiene que evolucionar más, aunque está evolucionando. Y evidentemente, ahora es un residuo que tiene que evolucionar. Y luego que las plantas de tratamiento no tienen capacidad para tratar los 3 tipos de residuo que se generan, sobre todo uno. Entonces, hay que tener mucha innovación y mucha inversión. Entonces, eso es impresionantemente brutal plantearlo para este año. Entonces, para mí lo que digo, ¿no? Una persona decía, es la sociedad del salto de mata. Digo, sí. Digo, yo no estoy nunca de acuerdo. Yo soy una persona que programo, planifico y en estos temas se ha de planificar muchísimo. Entonces, no podemos poner un reto legal a esta dimensión si no tenemos capacidad de investigar, innovar, invertir y apostar con tecnología para tratar estas cosas, ¿no? Y de ahí alargar ese hito. Uno de vosotros me comenta si se logrará el objetivo cero emisiones. Yo confío que sí. Lo que no tengo claro es que se confíe en este plazo. 2050 no lo sé. Fijaros, el hito 2050 ya se habla en el informe IPCC de ayer que en países desarrollados debería ser 2040.
Y en países menos, disculpad que he estado con gripe hace pocos días, 2050, y China ya dijo, ojo, los países más desarrollados habéis crecido descomunalmente, ahora China quiere acabar de crecer y nuestro hito de descarbonización es 2060, queremos más margen. Eso es lo que dijeron en la última reunión. Entonces, ojo, es un paradigma aquí como de 3 fases, ¿no? 2040, 2050, 2060. Quizá en el 2060 sí, no lo sé. Yo confío que sí, pero claro, los cambios han de ser muy acelerados. Yo os planteaba, ¿no? El hidrógeno verde en sector marítimo y aéreo, movilidad eléctrica en general. Fijaros, en Europa, Noruega es el país, siempre ha sido crack en estos temas, tiene una movilidad eléctrica prácticamente del 100% de su sociedad. Potenció muchísimo las ayudas en el sector de vehículo eléctrico y realmente prácticamente no encontrarás ningún noruego que no vaya con vehículo. Pero eso no es igual en toda Europa. Por ejemplo, nuestro país, España, es de los menos desarrollados en esto. Yo siempre hablo de mi experiencia. Yo solo hace 1 año y medio que tengo un vehículo 100% eléctrico. Yo siempre digo, nuestra experiencia como familia ha sido extraordinaria. Ya no solo por el contexto de 0 emisiones, de no ruido, de carga fácil y tal, sino al final es un coche que no pasa revisiones, no tiene mantenimientos, que eso se desconoce a nivel de sociedad. Un vehículo convencional necesita ir al taller a hacer revisiones, genera residuos, grasas, etc. Los vehículos eléctricos lo único que generan al final de su vida útil pues es esa batería eléctrica, que es un problema, pero mucho más acotado, pero en el resto de su vida útil no tiene absolutamente nada. Entonces, esto es un gran... Lo que pasa es que se desconoce. Y al final, aquí en nuestro contexto, la administración da muchas ayudas para los puntos de carga y actualmente incluso el parking en ciudades es gratuito. Con lo cual, yo digo a la gente, aunque te cueste un poco más un vehículo, tú haz números, porque lo que te ahorras en carga, en a parking y tal, al final verás como en muy poco tiempo te compensa. Y ese plus de poquito más, que ahora ya no es mucho más, al final verás cómo te salen los números. Lo que pasa es que todavía hay mucho desconocimiento y mucha reticencia al cambio. Es lo que decimos, la sociedad le cuesta cambiar. Cuando una persona lleva 20 años de su vida, 30, 35, con un vehículo de combustión y le dices, pasemos al eléctrico, todos son reticentes. A mí me ha parado mucha gente por la calle y me ha dicho, ostras, ¿te has quedado alguna vez tirada? ¿Has podido cargar el coche? Bueno, al final son preocupaciones, ¿no? Por el desconocimiento. Dejarme que beba un poquito de agua. Entonces, fijaros, ¿no? Ahora estamos entrando en la movilidad, la sostenibilidad. Son muchos temas los que estamos tratando, ¿no? Fijaros, modelo de negocio sostenible, este desarrollo sostenible que hablábamos, ¿no? Al final son muchísimos conceptos y muchísima información, ¿no? Aquí tenemos otra diapositiva que hablamos de estas 3 partes que recordábamos, la economía, la sociedad y el medio ambiente. Aquí teníamos estos 17 objetivos como resumen que hablaba hace un ratito y ahora entraremos en otro tema que recientemente comentábamos. Aquí alguno de vosotros decía, ¿no? Ahora, por ejemplo, para ir también introduciendo temas, que al final el tema de los residuos, los autos eléctricos, que cuesta el cambio, ¿no? Que hay países que cuesta más. Sí, es cierto, el contexto en cada zona y en cada continente es diferente y las realidades son muy diferentes. Y esto es otra frontera que tenemos muy compleja a nivel mundial. Es decir, la evolución en cada zona del mundo ha sido diferente porque durante muchos años no había conexión y actualmente ahora el mundo es global. Y tenemos que ir todos de la mano. Yo creo que la pandemia nos hizo pensar mucho, porque por primera vez había algo que nos afectaba a todos igual, ¿no? Y ahora aquí voy a 2 temas muy importantes, que son la biodiversidad que hablaba hace un rato. Es decir, tenemos una biodiversidad descomunal. Hoy, por ejemplo, es el Día Mundial de los Bosques, otro gran día. Mañana el del agua, pero hoy el de los bosques. Al final han salido muchos estudios que dicen, ver 3 árboles por una ventana mientras trabajas cambia radicalmente el paradigma cerebral. Es decir, hemos creado ciudades, núcleos urbanos súper urbanizados y nos hemos obligado a la vegetación. Las ciudades se tendrían que haber diseñado totalmente diferentes. No tendría que haber visto tantas personas concentradas en un mismo lugar. Eso también ha sido un modelo totalmente insostenible. Y polígonos industriales de industrias sin ningún árbol. Es decir, y poca vegetación en general. Es decir, el cerebro humano necesita para estar equilibrado tanto trabajar en contacto con la naturaleza, respirar aire libre y una serie de cosas que también perdimos con la era industrial. La gente antes vivía en el campo. Al aparecer las ciudades esto desapareció. Entonces, fijaros, aquí hablamos de calidad de vida, mejor rendimiento del trabajo y salud mental. ¿Cuántas enfermedades mentales hay en el mundo ahora? Y aquí volvemos a un tema ambiental. La gente, en esto es escéptica y digo, no. O sea, el problema de salud mental viene en gran parte también por un problema ambiental. Todo el problema del contexto que tenemos en la sociedad es un problema de sostenibilidad. Por eso es el modelo de sostenibilidad global. Es decir, no es un contexto concreto, es de todo. ¿Vale? Entonces, fijaros, salud mental, cada vez salen más estudios a nivel global de problemas mentales, desde niños a gente muy adulta.
Es uno de los problemas más graves que tiene la sociedad. Y al final, ¿por qué? La gente no respira aire puro, vive en ciudades aglomeradas. Y ya no solo es por un contexto de la movilidad, de la contaminación, no. También por falta de contacto con la vegetación. No hace falta tener una selva en casa, pero sí unas mínimas cosas. Entonces, esto es algo que también con la evolución perdimos y que tiene que volver. Y cada vez salen más estudios. En cualquier artículo de prensa, casi cada semana encontráis en algún país alguno. Está lleno de ello. Claro, ha salido otro tema. El tema de la naturaleza y la salud mental. ¿Vale? Pero ahora vamos añadiendo temas. Hace un rato hablábamos del plástico, ¿no? Que apareció en los años 50 y de los océanos. Otra gran noticia para mí, muy reciente de estos días, hace aproximadamente poco más de una semana, un domingo, por primera vez después de 15 años, en Nueva York se llegaba al primer acuerdo, después de 15 años de negociaciones, de protección del 30% de los océanos. Los océanos hasta ahora eran tierra de nadie. Ningún país quería responsabilizarse de proteger los océanos. ¿Y qué pasa? Actualmente tenemos un problema, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato, el problema del agua, la emergencia climática. Necesitamos agua, sacar agua de algún lugar. Si el agua dulce se nos acaba, no tenemos suficiente pluviometría. ¿De dónde sacaremos el agua? Del mar. El mar es nuestro futuro, pero no solo por el agua, por alimentación. Decimos que hay escasez alimentaria, cada vez más por problema de sequía. El mar es una fuente de alimentos brutal. O sea, debe haber una inversión en el mar a nivel de negocio sostenible. Fijaros, el otro día compartía con unos alumnos un vídeo. ¿Cuál fue el origen del planeta? Las microalgas. Las algas es un recurso alimentario súper potente. En Asia, evidentemente, hace años que es hábito habitual en la nutrición de este tipo de cultura. En nuestras zonas no, se ha introducido a través del sushi, etcétera, etcétera. Pero nos falta mucho. Hay una empresa en la zona de Alemania, muy potente también, que está haciendo un proyecto de distribución de algas como consumo para habituar a la población europea sobre esto, ¿no? Y esto tendría que compartirse, ¿no? Al final es muy relevante, o sea, el futuro del planeta está en el mar. De ahí que por primera vez, después de 15 años en Nueva York, se llegara a este acuerdo a nivel internacional. Para mí fue extraordinario. Mucha gente me decía el lunes, ¿no? Pero ya veremos. Digo, sí, ya veremos. Estoy de acuerdo. Pero 15 años de negociaciones. O sea, por fin nos hemos dado cuenta que necesitamos el océano. Por muchos motivos. Porque es fuente de alimento y fuente de agua. De hecho, también la semana pasada encontrábamos una investigación de China de una membrana que han creado natural que desaliniza el agua, que es respetuosa y que a la vez produciría con bajo coste agua dulce. Eso es extraordinario. La China es una potencia en estos momentos descomunal. Nos gustarán cosas o no, cada uno tendrá su idea de esta cultura, pero tienen un nivel de trabajo extraordinario y nos están avanzando muchas cosas y hemos de mirar en muchas cosas allí. Mucha gente dice, sí, pero ahora están contaminando. Digo, sí, están contaminando, pero nosotros lo hicimos antes. Y para mí eso no es una excusa, estoy de acuerdo. Pero al final es fácil decir, no, yo no lo hago, lo hacen ellos el mal, ¿no? Al final toda la sociedad ha hecho mal en nuestro planeta y todos hemos de cambiar. Y no es fácil cambiar por lo que decíamos, porque tenemos hábitos muy mal adquiridos. Fijaros cuántas cosas han salido. Y ahora voy a llegar a la guerra de Ucrania, aquí en Europa. Un problema muy, muy grave. O sea, yo lo vivo en primera mano. Yo tengo familias en mi colegio de mi hija, un colegio internacional, que han venido de Ucrania, han salido de la guerra, han cruzado Europa en coche, evidentemente familias que han tenido recursos y han llegado aquí con lo que han podido cargando el coche. Esto es muy duro, pero ya no por eso. Al final esto es también un problema de sostenibilidad. ¿Y por qué? Os lo voy a contar. Al final tenemos un problema de escasez de materias primas. Y ahora me voy al sector tecnológico. ¿Cuántos os habrá pasado que habéis tenido un problema en el coche electrónico o habéis necesitado un chip y no llegaban? Hay un problema con el litio. El litio se está acabando como otros recursos. Y hay guerra de intereses en el mundo de muchas cosas. Y al final ahí es cuando empiezan las guerras y al final todo es un problema de quién controla qué y quién controla qué. Al final todo es un problema de sostenibilidad. Fijaros, hemos hablado prácticamente, yo creo, de los problemas más evidentes que salen en prensa cada día, ¿no? Que hay muchos más, de mayor o menor nomenclatura, hay muchos más conflictos en el mundo, ¿no? Históricos y no históricos. Entonces, fijaros, el paradigma, podría decirte alguna persona, es muy negativo y desalentador. Bueno, yo siempre digo, ¿no? Esto se ha de ver de dos formas, ¿no? Yo os decía, hemos pasado un paradigma de descontrol total en los años 50-70 a empezarlo a controlar. Eso es positivo, pero claro, como dice el informe de ayer de IPCC, el tiempo se nos está agotando. Es irreversible el cambio climático. Entonces hemos de actuar. Entonces ahora voy otra vez a la diapositiva
Tenéis aquí una estructura que algunos conoceréis, que es lo que llamamos sistema de gestión ambiental. ¿Qué es esto? Pues es la herramienta ISO 14001. ISO es un estándar internacional de muchas normas a nivel global que gestiona muchas cosas de todos los sectores. Y a nivel ambiental creó una que fue la de medio ambiente. Esta versión es la del 2015, que es la última revisada. ¿Qué nos ayuda esto? En que cualquier organización, desde hace muchos años, se controle la gestión ambiental en todos los ámbitos. ¿Y cómo? Pues educando, formando, comunicando, estableciendo procedimientos y auditando, tanto interno como externamente. Yo durante muchos años he hecho esta tarea internamente en organizaciones y también he auditado interna y externamente. Lo que os decía antes, es una tarea ardua, pero es lo que está ayudando a que las empresas evolucionen. Y que al final nos falta mucho, sí, pero estas herramientas han llevado al cambio y a esta mejora continua que tanto se habla desde hace años. Y para mí esto es una herramienta que está ayudando a evolucionar en todos estos temas y que se lleguen a este tipo de acuerdos. Un tema preocupante, sí, ahora os voy a añadir otra cosa. A final de este año, ¿sabéis dónde se va a organizar la famosa reunión del COP de tema ambiental? Se celebrará en Dubái, en Emiratos Árabes. Para mí el COP28, cuando escuché la noticia hace unos meses que se celebraría cuando acabó Sharm el Sheikh en Egipto, en Dubái, para mí fue un jarrón de agua fría, como se dice aquí, porque a mí me parece muy duro que un país árabe, con lo que mueve por la riqueza, ¿no? Al final de donde genera el petróleo, pueda realizar este tipo de reunión cuando la conciencia ambiental en estos países es más bien luna. Vale, al final, ¿qué estamos diciendo? ¿No? Que mueve el mundo, lo sabemos todos desde hace mucho tiempo, el dinero. Entonces, que el contexto del COP en diciembre se organice en Dubái, yo con respeto a todas las culturas, porque si algo tengo es que respeto a todo el mundo y a todas las culturas, me gusta aprender de todas las partes del mundo, es que, a ver, me pareció muy duro. Veremos qué pasa en Dubái, veremos. Pero ahí está la meta actualmente. Ayer en el IPCC, el informe este de cambio climático, ya hacían referencia al COP28 de final de año. Entonces vuelvo a la ISO 14001, ¿no? Aquí tenemos un paradigma, ¿no? ¿Qué nos aporta? Innovación. Las organizaciones que están aplicando esto desde hace años y que empiezan a aplicar, innovan. Educan y sensibilizan, la clave, ¿no? Y es lo que recuerdo cada día con todos mis grupos, proyectos, alumnos de todos los sectores. Hemos de reeducarnos y aprovechar las sesiones, aunque sean familiares, de amigos. Yo cuando puedo digo, oye, tal, reduce costes, ¿no? Hoy tenía una entrevista con una persona y me decía, es que las direcciones no ven esto como un beneficio, lo ven como un coste. Digo, sí, y ese es el error. Y es lo que estamos cambiando los profesionales del ámbito. Hemos de defender que la sostenibilidad no es un coste, es un modelo de negocio sostenible, es decir, que aporta beneficios. Y una cadena de producción sostenible que hará que tengas costes más bajos. ¿Y por qué? Vamos al tema de la economía circular otra vez. Si tú, al final de tu vida útil, ese residuo que ahora no tienes nada que hacer con él, te sirve como materia prima de nuevo, fíjate, está reduciendo costes, tienes materia prima mucho más económica. Aquí un ejemplo clarísimo. Dejas de tener un coste de un residuo y dejas de tener una materia prima de entrada más cara. Fijaros, ya de entrada, cosas muy evidentes. El impacto ambiental se reduce, evidentemente, residuo cero, emisión mucho más baja, cero. Fijaros, me voy a la producción ahora. Decimos que vamos a una movilidad de hidrógeno en transporte de aviación y marítimo. Pues lo mismo, se habla de que la maquinaria de producción va a ser con hidrógeno también verde. Con lo cual, aquí tenemos otro tema de emisión cero. Al final, abarca toda la actividad y que mejora la calidad de vida tanto de las personas como del planeta, evidentemente. Reduce la crisis climática, ¿no? Esta emergencia tan evidente que tenemos y obtenemos esta descarbonización, como dice 2040, 50 o 60, según como lo queramos ver. Aquí, bueno, al final fijaros, ¿no? Un resumen muy claro de todo lo que estamos viendo como herramientas a aplicar. Es decir, en Europa, por ejemplo, tenemos otro contexto que es el EMAS. Es un reglamento que al final es una ISO, pero mucho más exigente. ¿Qué nos ha aplicado esto? Pues a desarrollar unos informes propios de los datos anuales. ¿Esto cómo se vendría a equiparar? Menos extenso, pero lo que son los famosos, que algunos lo sonarán, informes no financieros según Global Reporting Initiative, que es esta iniciativa de estándar internacional que hace años, sobre todo grandes compañías, utilizan para reportar sus datos de sostenibilidad y que ha crecido muchísimo. De hecho, explicaros que Europa, y hay otro dato muy importante, introduzco todo el tema de las finanzas sostenibles hace muy poco. Primero con la Ley de Información No Financiera en el 2018 aquí en España, que venía de una directiva marco, y todo el desarrollo del Pacto Verde Europeo, que este año se va a acabar de desarrollar, sobre todo a finales del 2023, que hay unos hitos que se han de validar. Entra el tema de la taxonomía y al final todo va vinculado con esta sostenibilidad, la economía, la sociedad y el medio ambiente. Fijaros, hemos introducido las finanzas sostenibles, la economía. El otro día hablaba con una directora financiera de una empresa muy importante aquí en España y decía,
Yo cuando empecé a hablar de finanzas sostenibles me sorprendía, decía, wow, esto es extraño, ahora estoy encantada. Y claro, es un paradigma importantísimo. Estamos introduciendo el criterio de finanzas con sostenibilidad. Es decir, la sostenibilidad va de la mano de cualquier cosa. Fijaros, hemos hablado prácticamente de todo. Quizá me he olvidado de algo, pero fijaros, de todo, de todo. Es decir, decís ahora aquí, la cultura de la gente y la falta de educación influye muchísimo en la contaminación global. Está clarísimo. Al final nos falta hábitos, hemos de cambiar. Más campañas. Explicar. A la gente le falta información. Hay gente que porque tiene interés propio se mueve y se informa. Pero la mayor gente tiene otras preocupaciones y otras luchas y no está motivada. Alguien pregunta si nos envían la presentación, si la comparten en la web y podéis tener acceso todos, me comentaron, o sea que estaros tranquilos. Incluso es lo que os decía, si me permiten, yo envío un correo, algunos links que creo que son interesantes de todo lo que os he comentado, por si alguien tiene tiempo de escuchar entrevistas y resúmenes, creo que os van a interesar mucho para los que tenéis más interés, que he visto que algunos comentabais cosas, ¿vale? Pero el inciso, ¿cómo vamos de tiempo? Tenemos unos 5 minutos para luego dejar una ronda de 10 minutos de preguntas. Bueno, pues fijaros, disculpad que me está entrando la tos esta de estos días. Y fijaros, ¿no? Al final decimos, ¿no? El contexto, ¿no? Global, hablamos del modelo de negocio sostenible. Está claro que la sociedad necesita un cambio que ha empezado hace años, pero ahora necesita una rapidez muy grande, ¿no? Y como dice uno ahora, es un tema, Hugo dice, es un tema importante, debería ser un tema de Estado. Y sí, lo es. Fíjate, desde Naciones Unidas cada día salen noticias. Hay muchas entidades trabajando en el mundo de organizaciones y diariamente hay noticias en toda la prensa mundial. De hecho, gran parte de la sociedad vive al margen, no porque no haya noticias, sino porque la gente está sobreinformada. El otro día veíamos un periodista, ¿no?, que comentaba, la gente es que ya no escucha, porque ya todo negativo y tal. Y ese es el problema, ¿no? Hemos de buscar cambiarlo, ¿no? Y bueno, eso es un poco la dinámica que nos toca, ¿no?, a los profesionales del ámbito. Al final, pues os decía, ¿no?, empezar a formar. Y fijaros, ¿no?, yo ahora acabo la presentación y vamos al ámbito de preguntas. Digo, aquí tengo una pequeña frase, ¿no?, de Sócrates que dice, el secreto no es luchar, ¿no?, contra lo que no puedes cambiar, sino es en lo que puedes construir, ¿no?, al final. Es decir, hemos hecho muchas cosas mal, ahora hemos de ver cómo reeducarnos y enfocar hacia un futuro mejor, un futuro de modelo de negocio sostenible en cualquier ámbito, empezando por el día a día de casa, ¿no? Incluso en las pequeñas tareas como podría ser algo de un cambio de una eficiencia energética de un electrodomésticos en nuestro día a día, ¿no? Y al final, bueno, yo he pasado las renovables muy por encima, pero al final es otro tema evidentemente como hito mundial. Yo estoy en unos programas máster y posgrado de otra entidad privada, ¿no?, que llevo alumnos que se dedican a estos temas y que se van a dedicar. Y al final es otro reto que tenemos. Y también falta muchísimo porque en el autoconsumo de fotovoltaica sigue siendo muy caro. En nuestro contexto hay ayudas, incluso de impuestos a nivel municipal, de los bienes inmuebles, pero es un reto que hemos de afrontar con un cambio en rapidez. La legislación ha evolucionado como compensación económica aún ya aquí en España y en otras zonas de Europa hace años, pero eso debe cambiar. Entonces, bueno, esto es un poco el contexto, ¿no? Aquí tenéis dos fotos, una es mi hija y otra es pues, mi perro, ¿no? Al final son como mis dos hijos. Al final, ¿no?, ellos son el futuro, ¿no? Y aquí hay un compañero, ¿no?, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, que preguntaba, ¿no?, si hay algún programa, ¿no?, en el mundo que hable pues de esto, ¿no?, de la educación, ¿no? Es lo que os decía, los ODS marcan un programa de cambio educativo a nivel mundial, desde las edades tempranas hasta todos los niveles educativos, sea universidad, grupos profesionales, empresa. Entonces estamos en un paradigma que sí que está programado, pero se ha de querer realmente el cambio e invertir en ello, ¿no? Y al final ahí estamos. Bueno, esto es un resumen muy rápido de todo lo que os tenía que explicar. Ahora tenemos unos 10 minutos para que me hagáis todas las preguntas que queráis y vamos comentando. Voy leyendo las preguntas, ¿vale? Un compañero dice, ¿cómo combatir la avaricia de la gente? Daña al ecosistema para llenar su bolsillo y el ciudadano de a pie no tiene las herramientas para enfrentar la situación. A ver, sí que tenemos las herramientas del ciudadano de a pie, es lo que os decíamos hace un rato, es decir, la balanza la podemos cambiar la sociedad. Evidentemente tenemos un problema político mundial muy grave, pero al final sí, la sociedad no quiere consumir un determinado producto
no quiere consumir un cierto tipo de energía, al final nosotros tenemos el poder de cambiarlo. Pero hemos de ser un poquito todos. Y al final, con ese poquito todos, la balanza se cambia. Yo siempre lo digo, no estoy de acuerdo en ello. Y al final, somos todos cada uno de nosotros. Y en pequeñitas cosas, y no se puede, yo siempre digo, pasar del 0 al 100 no es posible, no, en nada, o sea, ni una empresa ni una persona, no tenemos capacidad. Pero sí que poquito a poquito, igual que nos ponemos metas en otras cosas, pues este año cambio mi dinámica de compra en alimentación, mi dinámica de compra en no sé qué de moda, mis hábitos de consumo eléctrico. Pues igual no puedo tener ahora un dinero para invertir en placas solares, sea en una empresa o en una casa, pero sí que puedo cambiar las horas de dormir, ¿no? Y no usar energía a tal hora, ¿no? Al final es un poco, ¿no? Ahora un compañero dice, sería buena una unión entre las Naciones Unidas y los países de LATAM, en lo personal. Como ingeniero de medio ambiente me gustaría aprender in situ de las gestiones europeas. Es cierto que Europa ha hecho grandes pasos, sobre todo en los 25 últimos años, como os explicaba, pero también en muchos países latinoamericanos se han hecho muchísimas cosas. Yo al final he tenido históricamente en muchos centros, muchos alumnos de vuestros países, y bueno, cada realidad es diferente, pero yo creo que todo el mundo está haciendo. Nosotros al final no somos un modelo de excelencia tampoco, ¿eh? Y al final nuestra Unión Europea tampoco es una unión, y siempre lo hablamos aquí. Al final sí que tenemos directivas marco y tal, pero hay muchas diferencias entre países y tenemos muchos problemas, ¿no? Otro dice, en el reciclaje se puede comenzar. Sí, pero el problema es que el reciclaje debería desaparecer. Lo que decíamos, hemos de ir a una economía circular, a un ecodiseño, en que no tengamos residuo. Los residuos tienen que desaparecer del planeta. Se dice, el planeta es un basurero, es la realidad, sea el fondo del mar o el planeta en sí, los vertederos. Es decir, muchas materias han de desaparecer. Tendríamos que impulsar la entrada de más personas que quieran cambiar todo esto a los puestos de poder y ayudar a crear mejores políticas. Claro, aquí está la educación. Es decir, si nosotros, los futuros profesionales de cualquier ámbito que están creciendo, les introducimos criterios ambientales de sostenibilidad en sus formaciones, la profesión que sea, probablemente, seguro, esto cambiará. La clave está en la educación. La incineración no es buen vista en ninguna parte del mundo, es que es algo que debemos eliminar. Y de ahí el hito 2050, 2060, 2040. Es un problema. La innovación, es decir, sí, el I+D más I pequeña, que se introdujo hace años, es la clave. Se ha de investigar mucho más para tener esta economía circular. Y luego dices, no entiendo, vale, fuimos contra la COVID y luego apoyan la guerra. Bueno, la COVID, el problema es que tampoco se entendió. Yo fijaros, el otro día lo analizábamos en una sesión. Fijaros cómo se catalogó la COVID. Como una emergencia sanitaria. Sí, era sanitaria, pero también era ambiental. Pero eso nadie lo argumentó. Solo desde Naciones Unidas podemos encontrar algunas declaraciones. Era una emergencia ambiental por falta de biodiversidad, por la peligrosidad del mundo. Y nadie nos lo vendió así. Solo salía hablando Ministerio de Sanidad y ya está. Fijaros, yo lo hablaba el otro día con un grupo. ¿Qué se ha hecho con todos los residuos que hemos generado de COVID? Mascarillas. ¿Cuántas mascarillas han tirado en el mundo? ¿Ha habido en alguna ciudad del mundo, al menos aquí no, contenedores que no fueran en hospitales para recoger todas estas mascarillas y test de COVID? Ninguna. En España no, a no ser que te vayas a hospitales o centros sanitarios. Fijaros cuántas mascarillas y test de COVID hay desperdigados por vertederos, incineradoras, mar. Es una verdadera vergüenza. El COVID se afrontó muy mal a nivel de sostenibilidad. El otro día lo analizamos en una sesión. Es un problema que solo se argumentó como emergencia sanitaria, pero era una emergencia de sostenibilidad del mundo. Y muy poca gente quiso escuchar eso. Y al final eso es un problema. Otra habla de la obsolescencia programada. Aquí está. Hemos pasado a hacer muchos productos que acaban su vida útil muy rápido. Ese es el problema. Hemos de pensar en productos que se reutilicen. Aquí habláis de los impuestos verdes. Claro, es un problema, sí. Pero es que lo estamos generando nosotros mismos. Es decir, ¿por qué tenemos, por ejemplo, más impuestos cada vez en energía eléctrica? Porque cada vez consumimos más. Si nosotros cambiamos hábitos, los impuestos bajarán. ¿Por qué tenemos impuestos de basura, de desechos? Porque generamos muchos desechos. Si generáramos buenos, los impuestos bajarían. O sea, el cambio está en nosotros. Yo lo digo cada día. O sea, siempre tendemos a dar la culpa al vecino, al amigo, al familiar, al político, sí. Pero miremos a nosotros. Cada uno de nosotros es el cambio. Los pasos para empezar al final es pequeños cambios y poco a poco introducir herramientas como puede ser la gestión ambiental, hitos, objetivos cada año.
pequeñas metas. Es decir, la economía circular no es un hito que pase de un año, son años de cambio. Se ha de investigar, evaluar. Uno dice que cada municipio tuviera su planta de valorización. Bueno, al final, cada organización que produzca un producto nuevo, sea el que sea en el mercado, tiene que tener su propia capacidad de gestión, de autogestión. Es decir, no necesitamos una planta de valorización, necesitamos que la propia empresa se haga cargo de reintroducir ese residuo en su propia cadena otra vez y generar un nuevo producto. Esa es la clave. Y exacto, no es un tema político, es un tema personal, exacto. La sociedad es el cambio en cualquier cosa. Es decir, cuando un producto no gusta, no lo compramos. Pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que nos cuesta cambiar. Y la clave está aquí, ¿eh? Y al final eso a mucha gente le cuesta de interiorizar y tal, pero al final es el modelo de negocio global y el modelo de negocio personal a nivel doméstico. Es la clave. Al final es pequeños cambios y no es tan difícil. Al final sí que es cierto que nos falta información, pero cada vez hay más. Y si nos preocupamos, al final cada vez obtendremos más. Fijaros, ¿no? Voy a añadir otro tema que está saliendo también mucho estos días por esta emergencia y el Día Mundial del Agua que tenemos mañana, ¿no? Se nos están, el deshielo de los casquetes polares, ¿no? En pocos años el nivel del mar irá subiendo, ¿no? Se hablaba de 2 milenios que subiría 3-4 metros, ¿no? En este informe. Esto, claro, esto es complejo, ¿no? Al final estamos hablando que en muchas primeras líneas de mar hay muchos vídeos en internet que se ve como las costas van a quedar sumergidas. Claro, ¿qué hacemos frente a eso? La gente hace broma, ¿no? Bueno, yo ya no estaré aquí, ¿qué tal? Ya ves. Bueno, sí, no estarás aquí, pero a lo mejor tu bisnieto sí, si el planeta no se ha acabado antes. Entonces, ojo, pensemos en un poco más allá, ¿no? Y al final, si nosotros somos capaces ahora de proteger un poco más y evolucionar, probablemente viviremos mejor nosotros también. Y tendremos mejores temperaturas, no tendremos climas tan extremos, tendremos mejor calidad de alimentación y de todos los recursos en general. Entonces, al final es una cadena. Entonces, lo que no queramos para las futuras generaciones no lo queramos para nosotros, porque al final todo esto se va arrastrando. Entonces, es un cambio de concepto, ¿no? Y bueno, el tema es duro, pero dices, el modelo nos lo impone y si intentas salir del te marginan. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Sí que es cierto que el problema de movilidad tiene un coste y no todo el mundo tiene capacidad en todos los momentos de su vida de cambiar un vehículo, pero un vehículo vale dinero, sea eléctrico o no, al final un vehículo tiene un... Pero yo no creo que sea un problema de discriminación. Yo te digo, hay gran parte de la sociedad que se está cambiando el vehículo por vehículos de importes iguales o superiores a coches eléctricos y no cambian porque les da miedo. Entonces sí que es cierto que hay gente siempre que al final tiene una limitación económica y eso no nos engañemos, es el ODS de pobreza y de falta de recursos en el mundo muy grave que tenemos y las desigualdades que cada vez son mayores y esto es un problema muy grave. Pero hay otro tema que no hemos hablado, que es la alimentación, ¿no? Yo hace poco publiqué un libro del sector alimentario el año pasado y cuando lo presentaba, ¿no? En diferentes charlas, la semana que viene te otros, le decía, ¿no? Al final hay alimento para todo el mundo. ¿Por qué voy a eso? Porque al final hay recursos a nivel mundial de todas las cosas para todo el mundo. El problema es que en el mundo se han creado unas desigualdades, que estos ODS, es que volvemos al modelo de negocio sostenible, debería haber recursos para todo el mundo y somos capaces de, si queremos, de repartirlo y que nadie pasara hambre. Luego cada uno, quien quiera esforzarse más, tendrá más, pero el mínimo tendría que estar para todo el mundo. Y para mí, la buena noticia, aunque todo el mundo no lo comparte, es esta inteligencia artificial, ¿no? Yo no sé si alguno de vosotros, pues, bueno, habrá que sí, habrá que no, le gusta escuchar a Elon Musk. Elon Musk es un señor peculiar, tiene sus excentricidades, pero tiene unas charlas también muy potentes de sostenibilidad con tecnología y él habla, pues, de que la inteligencia artificial va a llevar muchas soluciones a nivel mundial. Y yo estoy convencida, al final se habla de que necesitaremos una renta muy universal en pocos años, porque los robots van a pasar a hacer gran parte de nuestros trabajos. Y esto no es una realidad, es una realidad ya. Seguramente que algunos de vosotros habéis probado ChatGPT estos días. Eso al final va totalmente de la mano. Al final esto nos ayudará probablemente a equilibrar cosas. Y para mí la tecnología, como os decía al principio, nos va a ayudar mucho en temas de estoy casi convencida. Ya volviendo a esto, uno me dice, creo que la incineración es buena para reducir los vertederos. Bueno, ojo, la incineración produce muchas emisiones y el problema es que quemamos cosas que no deberíamos quemar porque son materiales que hemos inventado que nunca tendrían que haber existido. Entonces, al final, todas estas cosas han de desaparecer. El hito 2050 es, pasemos a emisión cero, con lo cual no podemos hablar ni de incineración ni de valorización. Tenemos que hablar de
economía circular, es el hito mundial, ecodiseño, o sea, el ecodiseño ha de estar en la palabra del día a día de cualquier organización. Cuando alguien crea algo, ha de ecodiseñar, no se entiende diseñar algo sin eco, es decir, criterios ambientales en toda la cadena. Con eco es residuo cero y eso es el hito. Es decir, habrá un impasse, sí, pero estas tecnologías que se crearon para hacer choque a un problema que arrastramos de la era industrialización han de desaparecer. Y el reciclaje sí, es lo que hemos venido haciendo 25 años en Europa, pero es algo que también tiene que desaparecer. No reciclaje, reutilización, economía circular, residuo cero. Al final, la clasificación y el reciclaje están pasando a la historia. Es la fase intermedia a lo que ha de llegar el mundo. Que aún falta, sí, por eso tenemos el hito 2050 y el cálculo de la huella de carbono. Yo para acabar os animo a que si no lo habéis hecho nunca, calculéis la huella de carbono personal. Hay unas calculadoras abiertas a nivel internacional súper potentes en las que os piden hábitos alimentarios, de movilidad y de consumo energético. Os quedaréis sorprendidos de vuestra huella de carbono propia o de la huella hídrica. Si me lo dejan compartir, también añadir estos links. Fijaros, dos herramientas que la mayoría de la gente nunca ha calculado. Es muy simple, os animo a que lo hagáis. Os daréis cuenta de vuestro impacto como usuarios diarios del mundo, sin ser personas altamente contaminantes. Veréis la de emisiones de CO2 que generáis. Es muy impactante. Yo los alumnos que los animo las primeras veces a hacer eso se quedan, wow, todo esto genero yo, sí. Ahora volviendo, ¿no? Dice un compañera, Flor, el tema de la pandemia fue fuerte, sin embargo la reducción de las emisiones y la paz de las calles, sí, claro, separó el mundo. Nos dimos cuenta que la naturaleza volvía. Eso es una señal, ¿no? Al final la propia naturaleza dijo, ojo, parar, hay un problema de biodiversidad, pandemia. Cada uno hizo la lectura, yo vuelvo, emergencia sanitaria, nadie habló de emergencia climática y biodiversidad, Naciones Unidas básicamente. Y todos los residuos que se generaron, es lo que digo, ¿dónde están? Desperdigadas por el mundo. Y seguimos tirando mascarillas. En el contexto de nuestro país, para ir a una farmacia necesitas entrar con mascarilla todavía a fecha de hoy. La gente sale de la farmacia y tira la mascarilla en cualquier papelera de la calle. ¿Se reciclan? No. O sea que fijaros el contexto, ¿no? Es complejo, es muy complejo y bueno, podríamos estar hablando toda la noche. Yo al final es un tema, como os decía, que me apasiona, me encanta. Os he intentado dar pues, como una visión muy amplia y lo más relevante de lo que está sucediendo. Y bueno, al final tenemos mucho que hacer. Como decía ahora una compañera, ¿no? Isabel, dice, evitar el consumismo es clave. Es decir, tenemos en gran parte de la sociedad mucho más de lo que necesitamos y al final con mucho menos viviríamos, y eso es verdad. Y al final, pues bueno, es un poco lo que ha llevado la era moderna, ¿no? Al final acostumbrarnos a cosas superfluas y es un problema real que tenemos, es totalmente cierto. Y bueno, yo al final me comentó la compañera que creo que hemos de cerrar ahora. Bueno, espera que ella me diga, si no yo sigo hablando. Bueno, me gusta mucho lo que me dices, Sandra, Flor, me decís, programa otra charla de estas, me gustaría que te escucharan mis compañeros de trabajo y amigos, muchas gracias. De hecho, ahí tenemos con CUP algunas más, tengo programadas los 2 próximos meses, todas vinculadas a este ámbito, o sea que bueno, podéis conectaros, incluso, bueno, lo que decía Flor, el link va a estar compartido en la web de ellos, o sea que lo puedes compartir a los compañeros para que en diferido vean la grabación. Sin ningún tipo de problema y agradecida, ¿no? Porque al final pues es satisfactorio, ¿no? Que la gente te agradezca el trabajo, ¿no? Que intentas hacer diariamente y que intentas transmitir, ¿no? Y sí, lo que dice ICLA, la tecnología es la nueva forma de contrastar la comunicación, sí. Al final las charlas online, por ejemplo, que es lo que estamos haciendo ahora, al final nos evitan una movilidad, ¿no? Al final quizá no es tan personal, pero para mí es una herramienta fascinante y que al final puedes estar conectada con muchísima gente, como estáis ahora, distribuidos por muchas zonas geográficas y diferentes franjas horarias del mundo. Es fantástico. Un placer a todos. Voy viendo muchos nombres. Bueno, encantada, la verdad es que ha sido un placer, incluso todo lo que he podido respondiendo rápido, porque al final hablaba mucho y también veía mensajes, si me he dejado algo, pues lo he dicho, me podéis escribir. Y sí, la verdad es que sin darme cuenta mucho, hace 25 años escogí la carrera de Ciencias Ambientales novedosa porque me atraía y siempre lo digo últimamente, la gente me conoce bien, ¿no? Que se ha convertido en mi vocación tanto personal como profesional. Me encanta, o sea, puedo dar una charla de 5 o 6 horas, una duda igual, en función, y me encanta, o sea, me siento
como muy contenta, aunque hay muchos problemas, ¿no? El libro se llama Alimentar al mundo sin comerse el planeta y lo tenéis disponible en Amazon, tanto en digital como en compra física y en otras plataformas. Muchas gracias. No sé si me permiten compartir información del libro, si me la permiten ya os pasaré también el link, luego lo pregunto a la compañera. Pero bueno, es de Alimentar al mundo sin comerse el planeta. Habla de la alimentación, el libro, de cómo afrontar el cambio, es decir, todo el tema del contexto de los ODS, un poco lo que hemos hablado, ¿no? De los cambios que hemos de hacer a nivel alimentario en el mundo y el futuro de la alternativa a la proteína. La proteína en el mundo se está acabando, necesitamos una alternativa. En el contexto de Asia se utilizan los insectos hace años y podría ser una alternativa. En Europa se aprobó recientemente este año 2022 la distribución del consumo de insectos que no estaba, como la harina del grillo, y eso podría ser una alternativa de futuro porque en poca espacio se pueden producir muchos y eso abarataría mucho los costes. Sí, veo que ya Javier ha detectado el libro, muchas gracias. Sí, la verdad es que sobre todo educar, insistir, transmitir, esa al final es la clave del cambio, como dice. Perfecto, sí, en LinkedIn voy poniendo bastantes cosas. Diariamente intento compartir cosas, o sea que si me buscáis por el nombre, que lo tenéis, me podéis ver. Intento diariamente compartir algún artículo o, bueno, o comentar cosas personales de sesiones, voy compartiendo cositas. Disculpar la voz en algún momento porque hacía años que no pasaba una gripe y esto de la pandemia, de ir con tanto tiempo con mascarilla, nos ha dejado a toda la familia y a veces te aún arrastro un poco de tos. Sí, ya podemos. Muchas gracias a CUP. Eh, como he dicho al inicio, ha sido un placer y espero poder seguir compartiendo. La verdad es que el foro de personas asistentes ha sido increíble. También han aportado muchísimo, así que muy agradecida a todos. Sí, Javier, aún está disponible también el libro. Lo publiqué hace 15 años y sigue en las plataformas. Hubo una reedición, sí, en digital. Buenas noches. Sí, ya te puedes despedir.